El capítulo 14 de Lucas, versículo 25 al 35. ¿Estamos ahí? Lucas 14, 25 al 35. Vemos en el nombre de Jesús. Grandes multitudes, iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Para aquellos que estamos cerca de la Biblia, que habitualmente leemos la Biblia, es una parábola muy conocida, muy conocida. Y a la vez es una parábola que tendría que infundirnos temor, un santo temor. Para ponerlos en contexto, Jesús venía ya haciendo milagros, sanando, predicando. Iba rumbo a Jerusalén y en este momento se encontraba en la casa de un fariseo, de un gobernante fariseo. Y Jesús sana en la casa de este fariseo a un hombre con problemas de hidropesía, se llama, un hombre que tenía una enfermedad, nosotros lo conocemos como retención de líquido, cuando se le hinchan las piernas y demás, ¿vieron? Capaz que alguno ya o ha visto alguna vez o se cruzó con alguna persona con algún problema de esos. Jesús sana a un hombre hidrópico, si lo leemos en el capítulo 14, versículo 1. Y Jesús estaba en la casa de un fariseo, de un gobernante fariseo, con escribas, con intérpretes de la ley, con fariseos, y sana a este hombre en sábado, un día en que para los judíos no se podía hacer ninguna tarea. Jesús les dice: ¿quién de ustedes que su burro, su asno cae en un pozo, no lo saca en día de reposo? Y estos hombres no tenían cómo refutar las enseñanzas y no podían decir nada contra el milagro que habían visto de la mano de Jesús, sanando a este hombre. Ahora, el Señor en esta comida, cuando estaba en la casa del fariseo, aparte era un fariseo, era un gobernante fariseo, y habían fariseos que querían atrapar a Jesús, que querían prender a Jesús. Estaba con todas las de perder en el lugar en el que estaba, y Jesús, aún así, mostraba su gloria y se mostraba a él mismo como Dios, sanando y perdonando pecados. Y Jesús, observando, en el capítulo 14, versículo 7, dice: observando cómo elegían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Y esto es muy importante, porque los fariseos eran por naturaleza personas que eran hipócritas. Jesús, de hecho, en el capítulo 12, versículo 1, se lo advierte a sus propios discípulos y les dice:
En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía. La levadura de los fariseos, lo que fermenta toda la masa, la hipocresía. Eso es lo que le decía Jesús a sus discípulos entre los millares de personas que lo estaban siguiendo en ese momento. Y que probablemente no estaban siguiendo a Jesús, sino que también serían peregrinos que estaban yendo a celebrar las Pascuas en Jerusalén, ¿verdad? Estaban peregrinando y al ver a Jesús hacer todos estos milagros, también iban detrás de él. Y entonces Jesús, cuando ve a estos invitados a la cena o a la comida, que también estaba Jesús, ve que algunos querían los mejores lugares en la mesa. Y Jesús les refiere esta parábola y les dice: cuando fueren convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Versículo 11, voy a adelantarme unos versículos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús, conociendo los corazones hipócritas de los fariseos y de los convidados a la comida, a la cena, conociendo sus corazones, les refiere la parábola para enseñarles que es mejor ser humilde, humillarse, que buscar el renombre, buscar ser enaltecidos. Y después le refiere una parábola, le refiere unas palabras al que los había invitado. Y le dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. No busques hacerle favor a aquel que te puede recompensar. No busques hacerle favor a aquel que te puede recompensar, que te puede devolver el favor de alguna manera. Más bien, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y Jesús le da una enseñanza magistral y desnuda el corazón del fariseo, del hipócrita que busca ser glorificado delante de los hombres más que servir con un corazón sincero de Dios, con amor sincero de Dios, buscando darle a aquel que no le puede devolver el favor. Y uno de los que estaba convidados le dice a Jesús: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, y acá vemos esa creencia de macroespiritualidad de estos hombres: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Sí, es verdad. Y Jesús, usando de estas palabras, de este hombre, refiere esta parábola. Utilizando la misma enseñanza que les había dado hace un momento y usando las palabras que este hombre le había dicho, refiere esta parábola haciendo alusión y referencia al reino de Dios y a la gran cena que está preparada en el cielo. Versículo 16 dice: entonces Jesús le dijo a este hombre y a todos los que estaban ahí escuchando, lógicamente: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Jesús seguía. Ahora recuerden que Jesús estaba sentado a la mesa de un fariseo, en la casa de un fariseo, con personas hipócritas en sábado. Después de haber sanado, ya los tenía, les había mojado la oreja, ¿verdad? Ya les había mojado la oreja. Había sanado
a un hombre en sábado en la casa de un fariseo, y ahora les estaba dando por la cabeza porque conocía los corazones hipócritas de los fariseos. Y le dice, un hombre hizo una gran cena. Y recuerden que está hablando del reino de Dios, porque este hombre le dijo, bienaventurado es el que come pan en el reino de Dios. Y con esto, como base, Jesús le empieza a enseñar acerca del reino de Dios. ¿Y quiénes son estos hombres que fueron convidados a la cena? Los fariseos y los intérpretes de la ley y los hipócritas de los que estaba hablando, con los que estaba hablando Jesús. Y todos a una comenzaron a excusarse después que fueron invitados por el siervo. Uno había comprado una hacienda, el otro había comprado bueyes y el otro se acababa de casar. Y todos a una se excusaron, no puedo ir, no puedo ir. Ahora lo impresionante es que la hacienda que el hombre había comprado, mañana iba a estar en ese lugar, los bueyes iban a estar pastando en algún lugar y el que estaba casado iba a seguir casado. Todos podían ir perfectamente a las bodas. El problema no era que no podían ir, sino que no querían ir a la boda. No querían ir a la gran cena. Y Jesús a quien le estaba mostrando y les estaba mostrando el corazón era a estos mismos hombres, a los fariseos y a los intérpretes de la ley hipócritas. Vuelto el siervo, versículo 21, hizo saber estas cosas al Señor, a su Señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y estos hombres a los que estaba haciendo referencia Jesús, eran todos los judíos que estas mismas personas tenían como poco o como menos, que eran menos dignos por ser judíos y quizás no podían cumplir la ley ceremonial como lo hacían ellos, como estos fariseos con tanta pulcritud y tanta perfección externa, como sabemos que también Jesús en otra parábola reprende, en otra parte de su escritura reprende a los fariseos y les dice que son sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de huesos de muerto, que por fuera están pintados, pero por dentro están llenos de inmundicia. Y Jesús estaba haciendo referencia a todos los judíos que para estos fariseos no eran dignos, eran menos que ellos. ¿Y qué eran? ¿Cómo los describe el Señor? Pobres, mancos, cojos y ciegos. Y traeros, dijo este padre de familia, a su siervo. Y el siervo volvió y le dijo al Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, aún queda lugar en la casa. Aún queda lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esto, mi hermano, para la gloria de Dios y por la gracia del Señor, somos nosotros y todos los gentiles que estaban fuera de la ciudad, apartados de los judíos, que estaban por los caminos, por los vallados. Estos eran los gentiles que Jesús dijo a estos también, forzalos a entrar. Forzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo, y acá hay una advertencia nuevamente para estos hombres que habían y seguían aún despreciando al Cordero que estaba comiendo en ese momento con ellos. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguno de estos hombres que se creían religiosos iban a gustar la cena en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Y el hipócrita, recordamos que eran aquellos actores que fingían ser algo que no eran. Ellos tenían una apariencia de santidad, les gustaba que los saludaran en las plazas, les gustaba que les dieran honra por ser sacerdotes y demás, fariseos, pero su corazón estaba lleno de muerte. Se habían olvidado de la caridad, diezmaban la menta y el eneldo, pero su corazón estaba totalmente lleno de pudrición.
Y entramos en lo que vendría a ser el versículo o los versículos centrales de la prédica de hoy. Grandes multitudes iban con Jesús. Como leemos en el capítulo 12, se juntaban por millares. Por millares se juntaban. O sea, no había poca gente. Eran muchas las personas que iban detrás de Jesús. Muchas. Como también hoy hay muchas personas que van detrás de Jesús. Van detrás de Jesús. Pero mira esto, y es impresionante. Creo que Jesús en ese momento, al ver tanta cantidad de gente, esto lo pienso yo, ¿no? Como una imagen mental, soy mucho de hacer esas cosas. La cantidad de personas siguiéndolo y él caminando con toda la gente que se agolpaba y lógicamente le hablaban, le preguntarían, querrían que hiciera esto, aquello, lo otro, y Jesús les dice esto. Y él volviéndose les dijo, él se dio vuelta, tengo algo para decirles, muchachos. Si alguno viene en pos de mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí como un colador de tantos millares que irían tras de Jesús, como un cernidor, empezaban cada vez a quedar menos. No, esto ya no me sirve tanto. Me gustan los milagros, pero ya tener que aborrecer a mi familia, a aquellos más cercanos, los afectos más cercanos, ya no me sirve, ya no me convence. Ya no me convence. Jesús estaba poniendo a la multitud enfrente de dos tipos de amor. De dos tipos de amor. El amor por la familia, el amor por los parientes, que está bien, pero el amor que tenemos que tener por Dios. Y en contraste, mi amor por Dios siempre tiene que estar sobre el amor por mi familia. Suena duro, suena difícil, pero es así. Porque yo no puedo amar a mi familia correctamente si yo no amo a Jesús correctamente. Yo no puedo amar a mi esposa correctamente si yo no amo a Jesús. Si yo no estoy dispuesto a servir a Jesucristo antes que a mi familia. Porque nunca podría hacerlo de una forma correcta. Siempre estaría subordinada toda mi obediencia a Cristo y nunca a mis pasiones o a mis sentimientos humanos. Tengo que entender que mi amor por Jesús tiene que estar siempre pasado por el tamiz de la palabra. Si yo estoy dispuesto a amar a Jesús, después que la Biblia me pega tanto y muestra al Salvador, aún sigue estando ahí glorioso, impresionante para él, aunque él me sigue diciendo, tenés que morir a esto, tenés que hacer aquello, y aún así lo sigo amando. Ese es el amor correcto, porque yo muchas veces cuando mi familia o un amigo o una amiga me dice algo que no me gusta, ya no, mi amor parece mudar, pero por Jesús no puede cambiar. Y Jesús le dice claramente a estas personas, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor por su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno, estoy leyendo la nueva versión internacional, ahí. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor por su padre, madre, hermanas, ¿no está dispuesto a qué? Y es impresionante porque cómo Jesús lo va haciendo como un escalón. Si no está dispuesto a qué? A llevar la cruz para morir, yo en esa cruz, a llevar la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si no está dispuesto a cargar la cruz para morir a Él. Cuando yo quiero estar acá y hacer esto, pero la cruz me llama a morir para vivir para Él. Y para amarlo a Él primeramente. Y para poder amar correctamente a quienes Jesús no me llama a odiar, porque Jesús me llama a amar incluso a mis enemigos. Así que Él no me llama a odiar, sino que cuando el amor por mi familia y el amor por Cristo estén enfrentados, el amor por Cristo siempre esté por encima, siempre tenga mayor peso en la balanza. Recordamos que las personas, esta multitud lo estaba siguiendo a Jesús, venía detrás de Jesús, hablándole a Jesús, quería ver sus señales, quería ver sus maravillas, le preguntaba miles de cosas que seguramente no están todas escritas acá. Y Jesús, calculo que ya un poco cansado de esto, se da vuelta y les dice, si quieren venir en pos de mí, tienen que incluso negarse a ustedes mismos, morir a ustedes mismos, a sus deseos personales. Y a veces es duro porque
En una sociedad que hoy en día te llama a realizarte personalmente, siempre al que le molesta tiene que recordar que este mundo está caído, que este mundo está corrompido y sigue golpeando incluso a la iglesia de Dios. No nos podemos y no podemos hacernos la moña, tenemos que ser sabios. El mundo nos va a seguir golpeando y va a seguir tratando de que nosotros seamos lo que el mundo quiere. Y es muy peligroso. Es muy peligroso. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, le dijo Jesús a estas personas. Recordamos, si vamos viendo un cernidor y vamos pasando, las personas cada vez iban cayendo menos, iban quedando más por el camino y se iban apartando de Cristo. Este ya no me sirve porque me pide que muera esto, que deje lo otro, que deje aquello. Ya no me sirve tanto. Entonces, y ahí Jesús les hace una enseñanza magistral. Y bueno, creo que las parábolas de Jesús son impresionantes porque de verdad nos muestran, las puede entender hasta un niño, la forma que él las habla para... De hecho, es muy sano también que pongamos este tipo de cosas a los niños en dibujitos y demás porque les queda mucho en la cabeza y está buenísimo. Dice, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla? Seguimos, le sigue hablando a las mismas personas, ¿no? Que venían siguiéndolo a él. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla? Y ya Jesús los está llamando a pensar, a sentarse a calcular. A ver, ya este hombre me está diciendo que tengo que aborrecer a esto y aquello. Me está diciendo que incluso tengo que morir a mí. A mi propia vida, que tengo que crucificar mi vida en la cruz todos los días para seguirle y ser su discípulo. Ahora me pide que me siente a calcular los gastos, el costo que tiene seguirle a él. Esto no es un dato menor, tengo que tener cuidado, no es para improvisar, no es que yo lo improviso, voy a seguir a Jesús, vamos arriba y no estoy pensando en los costos que tiene verdaderamente seguir a Jesucristo. Versículo 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar la torre. Y luego hace la misma referencia, pero con otro ejemplo, con un rey que marcha a la guerra contra otro rey, pero haciendo guerra a uno que viene con 20.000 hombres, con sus 10.000 hombres. Quizás viendo y razonando, capaz que hay 20.000 campesinos contra 10.000 hombres de guerra. Quizás podía hacerle guerra, pero si eran 20.000 hombres de guerra contra 10.000 hombres de guerra, estamos en desventaja. Y ahí tenía que haber los ganchos y tenía que sentarse a ver esto para ver si realmente podía ir a la guerra y no iba a perder. Si no, le pide condiciones de paz. Le pide condiciones de paz. Y dice el versículo 33, así que cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, lo dice Jesús. No puede ser mi discípulo. Ahora imagínense los ojos de las personas que lo estaban escuchando. Este hombre me pide demasiado. Me está pidiendo demasiado. Tengo que morir a todo. Tengo que dejar todo. No puedo ni siquiera pensar en mí. No puedo ni siquiera hacer lo que quiero, realizarme a mí mismo. No puedo. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? No te quiero seguir. No quiero seguirte, Jesús. Y es impresionante porque esto no está metido ahí al voleo, las enseñanzas de Jesús. Vienen como en un escalón. Y si vemos la parábola, los hombres que fueron convidados, los primeros convidados a la cena, a la gran cena, eran hombres que tenían un montón de cosas. Tenían montones de cosas, habían comprado una hacienda, tenían ganado, se habían casado, estaban viviendo, una vida buenísima, ¿verdad? Y quizás hasta estaban bien económicamente. El ejemplo que daba Jesús. Y estos hombres lo despreciaron. Ahora, Jesús le está hablando que hay cierto grupo de personas que sí entraron a la cena. Pero estos hombres también tienen que morir. Porque estos hombres no tienen que morir solo a lo material como les pedía que tenían que morir los primeros. A dejar a qué?
Su hacienda, dejala de lado. Vení en pos de mí. ¿Te casaste? Bien, aguantar un poquito ahí y vení en pos de mí. ¿Se entiende? Los bueyes lo mismo. Dejalos ahí, mañana van a estar ahí. Vení en pos de mí hoy. Pero Jesús también estaba hablando a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos, a judíos que lo estaban escuchando, y también le estaba diciendo, el que quiere venir en pos de mí tiene que morir. Y estas personas quizás no tenían nada. Recuerden que en las bienaventuranzas Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres, aquellos que no tienen dinero para comprar la salvación, no tienen dinero, o sea, no hay nada que ellos tengan, que posean económicamente para poder venir en pos de mí y ganar algo, algún favor de mi parte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y Jesús le dice a estos hombres y también a los del camino y a los que estaban en los vallados o por los vallados, que también tienen que morir. A vos y a mí también tengo que morir. Y esto no tiene nada que ver con un estatus social, ni con lo que tengas económicamente, ni con la plata que tengas, ni con el auto, ni con la casa, ni con nada de esto. Sino lo que está hablando es de nuestro corazón, del corazón del hombre, del ser humano. Jesús no está hablando solamente de la economía. Porque a veces la parte económica es la más fácil de morir, aunque parezca mentira. Es más fácil dar del bolsillo que decir, yo estoy sujeto a la palabra de Dios. Es más fácil decir o dar, poner en la cajita que decir, esto no está en la Biblia y no me importa lo que piense yo. Si mi palabra no va conforme a lo que dice tu palabra, tengo que morir. No, mi parecer muchas veces no importa si está fuera de lo que la Escritura dice. Y tenemos que cuidarnos también con lo extra bíblico, porque lo extra bíblico no siempre es solamente extra bíblico. Tenemos que cuidarnos y ser sabios. Tenemos que ser sabios, ser sabios. Jesús dejó enseñanzas. La Biblia está escrita para seguirla, para cumplirla, para vivirla. No vamos a ir al cielo por cumplir la palabra de Dios, pero sí vamos a mostrar nuestro amor por Cristo cuando la guardamos. Y es muy importante que no nos olvidemos de este tipo de verdades. Tengamos cuidado con el a mí me parece. Tengamos cuidado con el a mí me parece. Tengamos cuidado. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y un versículo o dos versículos ahí que por mucho tiempo no entendí hasta que lo entendí en el contexto general de las parábolas. Jesús les dice también a estas personas, buena es la sal, pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír oiga. Esto es un golpe de Jesús. Cuando Jesús era como cuando tu viejo te decía, ya vas a ver, después hablamos, era como que, ay, fíjate, tiemblo. Jesús te decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Si lo estás entendiendo, más vale que lo pongas en práctica. Y Jesús les estaba haciendo esta parábola con referencia a nosotros mismos y a estas personas, a los escuchas primarios de esta parábola de Jesús. Buena es la sal. ¿Y quién es la sal? Nosotros somos la sal. Las personas son la sal. Pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? No sirve ni para la tierra ni para el muladar. El muladar era un lugar donde se tiraba el estiércol, la bosta de los animales e incluso de los seres humanos. Se hacía abono. No sirve para nada. Ahí, ni para eso sirve la sal. Ni para eso sirve la sal. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, Jesús le decía esto porque un hombre que no se pone a calcular los gastos, un hombre y una mujer, ¿no? Un ser humano que no se pone a calcular los gastos de seguir a Jesús es totalmente inútil en el reino de Dios. Es inútil, no sirve para nada. Una persona que no calcula los gastos de seguir a Cristo es inútil, no sirve. En el reino de Dios no sirve. Por más que haga, por más cosas que quiera hacer, no sirve. No sirve. Y Cristo lo está diciendo por los corazones hipócritas que había. Por los corazones hipócritas que había.
No sirve para nada. Esto no tiene peso en mi reino. Esto no tiene peso en mi reino. No me interesa lo que hagan fariseos. No me interesa lo que hagan judíos. No me interesaba lo que hicieran, lo que le dijeran. Sino que él quería enseñarles a que seguirle a él tenía como condición morir. Morir a sus deseos. Morir a sus pasiones. Morir a sus me parece. Morir a todo lo que estuviera por fuera de las enseñanzas de Jesucristo. Morir. En definitiva, morir. Pablo lo dijo de esta forma y Rafa lo decía al principio de la oración. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Está buenísimo, pero ¿cuánto peso tiene eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios, no como a mí me parece. ¿Se entiende? Estoy juntamente crucificado con Cristo, tiene que notarse, tiene que verse que estoy crucificado con Cristo. Si yo no estoy crucificado con Cristo, también se nota. También se nota. Y tenemos que ver que si nosotros estamos tratando de seguir a Jesucristo sin estimar o sin calcular el costo de seguir a Jesús, si calcular los costos, ¿cuánto nos va a costar? Estaba haciendo la referencia, saquen número a ver si tienen lo necesario para terminar la torre. Tenemos acá constructores que trabajan, tienen que hacer desde el cimiento hasta el techo y todo. ¿Cuánto vas a gastar? Esto te va a salir. Esto es lo mismo. ¿Sabes cuánto te va a costar seguir a Jesús? Si no estás dispuesto a morir a vos, no lo sigas. ¿Por qué? Hablando lisa y llanamente, estás molestando. Estás molestando. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo no tiene provecho. No lo aprovecha nadie. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la Biblia es dura, las palabras de Jesús son duras y a veces tratamos de suavizarla, pero no hay que suavizar la Biblia. No hay que hacerlo, mis hermanos. No hay que hacerlo. Porque esa es la forma en la que se crece, como también lo hablaba el pastor al comienzo. Y es necesario hacerlo. Aunque duela, aunque arda, es necesario hacerlo. En Efesios 4, también lo oraba Rafa al comienzo. Y lo voy a compartir porque creo que suma. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que, ¿qué? Si yo no crucifico al viejo hombre en la cruz, voy a seguir opinando, pensando, haciendo conforme a mí me parece. Y me olvido y dejo de lado la Biblia. Y eso es un peligro. Es un peligro muy grande para la iglesia. Muy grande, mis hermanos. Muy grande. Y renuévense en el espíritu de su mente. Imprégnense en la mente, impregnémonos la mente con la palabra divina, santa, preciosa de Dios. Y vístanse del nuevo hombre creado, ¿quién? ¿Según quién? Según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Ahora, si Él me creó, el nuevo hombre está creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es en ella que tengo que caminar, no hay chance, no hay otra. No hay otra forma. Si estoy crucificado juntamente con Cristo, esta es la forma en la que tengo que vivir. ¿Me gusta o no? ¿Me gusta o no? Ahora, esta es la pregunta. O esto es lo que debería resonar en nuestra mente todo el tiempo. ¿Estoy o he calculado los costos verdaderamente de lo que es o lo que me va a costar, valga la redundancia, seguir a Jesús? ¿Seguir a Jesús? Porque seguir a Jesús me llama a morir a mí mismo. Y no solamente a las cosas que a mí me parecen más sencillo morir, sino morir. ¿Morir a qué? Aquello que sé que no me gusta, que sé que me molesta, que me causa escosor, que me causa molestia, pero la Biblia sigue siendo la Biblia. Y si la Biblia habla, y yo voy en contra de eso, siempre tiene la razón la Biblia, no yo. Así que tenemos que sentarnos como estos hombres, en sentido figurado, a calcular los costos para edificar la torre,
si tenemos lo que se necesita, si estamos dispuestos a seguir realmente la Escritura, caminar en pos de la Escritura, y si vemos que realmente hemos calculado los costos y si decimos, sí, estoy dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a morir a mí, para adelante. No hay nada que los pare, no hay nada que nos pueda parar si realmente vivimos una vida cristiana como la Biblia lo dice. ¿Saben qué? Algo que meditaba hace un tiempo y en oración también lo conversaba con mi esposa y se lo compartía yo en realidad porque era una inquietud. Es que las iglesias, todas, absolutamente todas, o se edifican o se destruyen desde el púlpito. O se edifican o se destruyen. La predicación de la palabra es fundamental. ¿Recuerdan la predica pasada también que me tocó compartir? Cuando se predica la Biblia, esta es la palabra de Dios. Y si la recibimos como palabra de Dios, si entendemos que es palabra de Dios, tenemos que vivirla como la palabra de Dios. Porque cuando leemos la Biblia y le damos el sentido, como dice también en Nehemías, y la iglesia entiende lo que Dios está hablando, no dándole un sentido mágico que a nosotros se nos pueda meter en nuestra cabeza para decir lo que nosotros queremos, que eso es peligroso, porque eso no es así. Nosotros tenemos que entender quiénes eran los lectores primarios a los que la palabra se le estaba mandando, qué era lo que estaba pasando y cómo aplica a nuestra vida y cómo nosotros la aplicamos a nuestro diario vivir. Si el predicador no puede hacer eso, somos tremendamente influenciables. Tenemos que tener cuidado los que predicamos y los que escuchan. Porque como les decía, la Biblia es fundamental en la iglesia, es fundamental. No es opcional, es fundamental. Necesitamos, es nuestra regla de fe y conducta, cómo tenemos que comportarnos y en lo que tenemos que creer, la Biblia. Y nosotros como iglesia tenemos que siempre meditar si lo que estoy diciendo es verdad, lo decimos generalmente. Pero también si veo que es verdad, estoy obligado, por amor, lo tendría que hacer, a mi Salvador, ponerla en práctica. Es así. Ahora, si estoy dispuesto a morir, si he calculado los costos, tenemos que actuar según la palabra, aunque nos duele, aunque nos moleste, aunque traiga revoluciones, aunque desarme todo y después lo vuelva a armar, pero es la forma, es la forma. La paz, muchas veces, no es sinónimo de que todo está impecable en nuestra vida. A veces nosotros en nuestra vida tenemos que trabajar con ciertas áreas que están en paz porque no las molestamos. Y cuando entramos a molestar esas áreas en nuestra vida, es que realmente empieza a haber un cambio. Mientras que estén ahí y no las ataquemos, van a estar bien. Ahora, cuando nosotros empecemos a dar cascote con la palabra de Dios y nosotros entremos a querer vivir conforme a la palabra de Dios, nos va a pasar como estas personas. Tenemos dos opciones: o no seguimos adelante, no seguimos más a Jesús, o lo seguimos aún más. Y nos damos cuenta de que sí tengo lo necesario, Señor. Ya realmente calculé los costos. Quiero morir a todo esto. Esto ya no lo quiero en mi vida. No quiero seguir como era. El viejo hombre ya no lo quiero en mí. Quiero vestirme según el nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero vivir crucificado con Cristo, así como lo decía el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén a eso, mis hermanos. Vamos a orar y que sea el Señor dándonos la gracia de